¿Qué tal, familia? Bienvenidos a este video en la cual vamos a hablar un poco de la Trinidad. Estaba haciendo esta pregunta o pidiendo que me den una explicación de lo que las personas creen que es la Trinidad en Instagram. Y he visto cada comentario y algunos sí tienen la idea más o menos de que es la Trinidad. Otros están un poco confusos, otros no creen, otros no la comprenden y otros en verdad creo que pasan de este tema. Pero creo que la Trinidad es muy importante y es importante que la creamos, ya que es una verdad bíblica. No es algo falso inventado por el ser humano, sino es algo que vemos en la Biblia. Algunos alegan que como es difícil de comprender o como no se entiende exactamente, piensan que es un invento del ser humano. Pero que algo sea difícil de entender no significa que sea falso. Por ejemplo, la idea de Dios es difícil de entender, es difícil de explicar. No pienses que es fácil explicar qué es Dios o quién es Dios. Podemos explicar lo que Dios nos ha dado a revelar, lo que Él es Él, pero no sabemos completamente lo que es Dios o quién es Dios. Solo sabemos lo que Dios nos ha dado a revelar y tan solo ese poco que sabemos de Dios ya nos explota la cabeza porque es imposible comprender lo que es Dios y quién es Dios. De la misma forma, si no comprendemos la Trinidad, no significa que es algo falso. Significa simplemente que no lo comprendemos. ¿Por qué? Porque si Dios es Dios, obviamente no cabe en nuestras mentes finitas. Si pudiésemos imaginar y comprender completamente lo que es Dios, no sería Dios. Pero un Dios eterno, un Dios todopoderoso, obviamente no va a caber en nuestra mente ni en nuestros pensamientos. Igualmente, la Trinidad, si pudiésemos explicarlo correctamente y dar exactamente lo que es la Trinidad, eso sería un invento de un ser humano, obviamente. Pero al ser algo complejo de explicar, muestra en verdad que es veraz. Y no es un invento del ser humano, porque lo podemos ver en las Escrituras. Lo que tenemos que comprender es que la Trinidad no son tres dioses. El que crea en la Trinidad no significa que cree en tres dioses. Todos creemos en un solo Dios, como dice la Escritura. Por ejemplo, en Deuteronomio, vemos que en Deuteronomio 4 al 35 dice: a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios, y no hay otro fuera de él. Más abajo en el 39 nos dice: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. La Biblia nos deja bien en claro que no hay otro Dios. Hay un solo Dios, hay solo alguien que tiene la capacidad de Dios. No hay otra persona que se le parezca. No hay un ser humano que tenga las mismas características de Dios o los mismos atributos que Dios. No hay ningún ser humano ni un ángel que se le parezca a Dios. Dios es único. Solo hay un Dios, no hay dioses, solo hay un solo Dios. Y con esta idea, con esta verdad, hay que tenerla presente para ver con todo el estudio que daremos hoy que solo hay un Dios. Eso lo tenemos que tener presente todo el tiempo, que solo hay un solo Dios. Entonces, la idea de la Trinidad vemos que no es un invento humano, tampoco es un invento del Nuevo Testamento, sino que desde el Antiguo Testamento vemos ya la Trinidad actuando. Por ejemplo, vemos en Génesis, en la creación, que dice hagamos al ser humano, ahí habla en plural. O dice bajemos, descendamos, o él, bueno, eso no muestra que Dios sea una Trinidad, muestra que Dios es plural, obviamente. Pero tenemos más detalles de que Dios es una Trinidad. Por ejemplo, en Isaías 48, 16 dice: acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo. Allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Acercaos a mí nos dice una persona que fue enviado por Dios y por su Espíritu. Aquí vemos al Hijo, al Padre y al Espíritu Santo. ¿Por qué sabemos esto? Porque solo Jesús fue enviado por el Padre y por el Espíritu Santo. Sabemos que es Jesús quien está diciendo acercaos a mí. Jesús se atribuyó el mismo que Él fue enviado por el Padre. Por ejemplo, en Juan 17, del 1 al 5 nos dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne,
para que dé vida eterna a todos los que le diste. Eso es importante, que Jesús da vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes del que el mundo fuese. Aquí Jesús le pide al Padre una gloria, la gloria que tenía antes de que el mundo fuese. Antes de que el mundo fuese, eso es en el principio. Nos acordamos del versículo que dice en Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Habla también de Jesús, obviamente. ¿Quién está en el principio? Principio nos referimos al inicio del tiempo. Cuando decimos principio, el inicio del tiempo. Dios está fuera del tiempo. Si Jesús estaba con Dios y Jesús estaba en el inicio antes del que el mundo fuese, Jesús es eterno y estaba en el principio. Eso obviamente le hace a Jesús Dios. Obviamente, pero Jesús es eterno y el Padre es eterno. Aquí vemos que Jesús y el Padre son personas diferentes. Jesús pide que el Padre lo glorifique. ¿Para qué? Para que el Hijo le glorifique. Si Jesús y el Padre fueran el mismo, no pediría eso. Aquí vemos una acción de amor. Pide a Dios que lo ame y Jesús también lo quiere amar. Cada uno busca honrar al otro y cada uno busca amar al otro. Son personas diferentes, no es la misma persona. A pesar de esto, tenemos que ver que ambos, tanto el Padre como el Hijo, tienen las mismas características. Los dos tienen el mismo atributo, que es la eternidad. Los dos son eternos. El Padre es eterno y el Hijo es eterno. ¿Qué nos lleva a esto? ¿Qué es la eternidad? Sin principio ni fin. Por lo tanto, si yo tengo un hijo, mi hijo me va a salir con algunas características mías y también lo más importante es que va a salir humano. No va a salir un animal, va a salir un ser humano como yo. Pero mi hijo no soy yo, ni yo soy mi hijo. Somos personas totalmente distintas. De la misma forma, cambiando, si Dios tiene un hijo, ese hijo tiene que ser una persona diferente al Padre. Ahora bien, mi hijo salió humano como yo, pero Dios tuvo que tener otro hijo que tienen que tener la misma esencia que su Padre. Es decir, tiene que ser otro Dios. Pero acordémonos que dijimos que solo hay un Dios. No hay Dios ni nadie que se le parezca a Dios. Si no hay otro Dios y no hay nadie que se le parezca a ese Dios, entonces el Hijo de Dios, que salió con la misma esencia de Dios, tiene que ser el mismo Dios. No hay otro Dios fuera de Dios. Por lo tanto, el Hijo de Dios tiene que salir con la misma esencia, tiene que ser santo igual que su Padre, tiene que ser eterno igual que su Padre, tiene que ser omnipresente, omnisciente, igual que su Padre. Y Jesús muestra eso en los evangelios. Entonces, Jesús nace igual que su Padre porque es de la misma esencia, es divino. Pero no hay otro Dios fuera de Dios. Por lo tanto, Jesús tiene que ser, obviamente, el mismo Dios. Son personas diferentes, pero el mismo Dios. El Padre es igual al Hijo. Imagínate, son uno solo. Jesús dice, no podemos honrar al Padre si no honramos al Hijo. Y no podemos honrar al Hijo si no honramos al Padre. Son personas totalmente... Hijo, en Juan 5:23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. El Padre que lo envió. Jesús fue enviado por el Padre, pero Jesús es uno con el Padre, un solo Dios, son uno. Ahora bien, ¿cómo sabemos que el Espíritu Santo es Dios? Sabemos que Jesús el Hijo y el Padre son uno, un solo Dios, porque obviamente son eternos. Si el Padre es eterno y el Hijo es eterno, no significa que... eso hay que entenderlo muy, muy bien. Si el Padre es eterno, significa que nunca se hizo Padre. Y si el Hijo es eterno, no significa que Jesús un día se hizo Hijo. La eternidad implica sin principio ni fin. El Padre siempre fue el Padre y el Hijo siempre fue el Hijo. Es decir, siempre existieron.
No es que Dios tuvo un hijo y ahí se creó Jesús. No, el Padre fue eterno y el Hijo es eterno. Siempre han existido así. Siempre fue el Padre y siempre fue el Hijo. Y ellos dos eran uno, un solo Dios. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Eran un solo. Pero podemos seguir en nuestra lectura en Juan 17:8, más abajo de lo que estaban leyendo. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti. Y han creído que tú me enviaste. Aquí vemos que Jesús afirmaba que fue el Padre quien lo envió. Pero en Isaías, en el texto que empezamos a leer, vimos que no fue solo el Padre el que lo envió. Si volvemos a Isaías 48:16, dice: acercaos a mí y oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Vemos que son dos personas que lo envían. Y digo personas, ¿por qué les digo personas? Algunos testigos de Jehová y otros creyentes piensan que el Espíritu Santo es una fuerza, es una potencia, una energía, pero no es así. Vemos que aquí el Espíritu Santo toma una decisión junto con el Padre. ¿Qué decisión? De enviar a Jesús, de enviar al Hijo. El Padre, ¿por qué puede tomar esa decisión? ¿Por qué puede Dios tomar esa decisión? Porque es un ser personal, tiene libertad, tiene poder, puede enviar, puede tomar decisiones. Pero si el Espíritu Santo también puede hacer lo mismo, entonces significa que el Espíritu Santo también es una persona. No una persona humana, sino un ser personal, alguien con personalidad que puede tomar esa decisión de enviar a Jesús. Por lo tanto, aquí cae esa idea de que el Espíritu Santo sea una fuerza. No, el Espíritu Santo no es una fuerza, es alguien, es un ser personal. El Padre es la primera persona, el Hijo es la segunda persona y el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y los tres son uno. ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo es uno junto con Jesús y el Padre? Sabemos que el Padre y el Hijo son uno. Pero ahora, ¿cómo sabemos que el Espíritu Santo forma parte de esta Trinidad, de esta unión entre el Padre y el Hijo? Bueno, se nos dice que el Señor Jehová Dios envió a Jesús, pero también el Espíritu Santo. Sabemos que nadie se asemeja a Dios y tampoco no hay otro Dios. Por lo tanto, nadie tiene la misma autoridad, el mismo poder que Dios. Por lo tanto, este que tiene la misma autoridad para enviar a Jesús, igual que el Padre, tiene que ser esencialmente Dios. ¿Por qué? Porque hemos leído que no hay otro Dios. Y si no hay otro Dios, significa que el Espíritu Santo es el mismo Dios. El mismo con autoridad, el mismo con poder, que es capaz de enviar a Jesús aquí, a por nosotros, a cumplir la misión del Padre. Por lo tanto, el Padre y el Espíritu Santo tienen que ser uno. Dos personas diferentes, porque hemos visto que le envió el Jehová el Señor, una persona, y el Espíritu Santo, otra persona. En Juan 14:16 en adelante podemos leer lo siguiente: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Jesús dice que Él se muestra como el consolador de nosotros cuando vino al mundo, pero Él se iba ya de vuelta al Padre. Entonces dice que no nos dejará solos, sino que enviará otro consolador. Si dice otro consolador, significa que Él fue el primero. Significa que Él fue un consolador. Si este consolador que iba a venir, que es el Espíritu Santo, es igual que Jesús, un consolador igual que Jesús, significa que el Espíritu Santo no es una fuerza, no es una energía, es una persona igual que Jesús. Es un ser personal igual que Jesús. ¿Por qué? Porque viene a hacer el mismo trabajo que Jesús hacía en nosotros, pero con la diferencia de que ya no estará con nosotros, sino que también estará en nosotros. Ahora bien, ¿cómo puede estar en todos nosotros, en cada uno de nosotros? Porque no dice solo en nosotros, sino no dice solo con nosotros, sino también en nosotros, o sea, en nuestro interior. ¿Cómo puede ser esto si el Espíritu Santo no es alguien que tenga el mismo atributo de Dios, que es la omnipresencia, para estar en cada uno de nosotros? No todos los espíritus pueden hacer eso, sino solo el Espíritu de Dios. Él puede hacer esto porque
tiene el mismo atributo que Dios, pero nadie más tiene el mismo atributo que Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo es Dios. Por lo tanto, si es el mismo Consolador que Jesús, es igual a Jesús, tiene que ser, tener el mismo amor que Jesús, tiene que ser eterno igual que Jesús, y encima tiene el mismo atributo que Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo y Jesús es uno, son uno, y el Padre también es uno. El Espíritu Santo muestra los atributos de Dios, por lo tanto, el Espíritu Santo es Dios. Sé que es muy complejo de entenderlo y también de explicarlo, y no sé si con mis palabras pudieron entenderlo, pero quiero lo que sí quiero que sepáis que debemos creer en la Trinidad, ya que está en la Biblia, y aunque no sepamos comprenderlo y aunque no sepamos explicarlo, es una verdad de la Biblia que debemos creer, ya que no podemos mostrar el amor de Dios si no creemos en ella. Es más válido un Dios trino que un Dios que no sea trino. ¿Por qué? Porque un Dios que no sea trino, ¿cómo sabe amar? ¿Por qué nos creó? Sabemos que Dios nos creó por amor y simplemente amor. Pero un Dios que no es trino, ¿cómo sabe lo que es amor? Más, si Dios es una Trinidad, sabe lo que es amor. Hemos visto en los anteriores capítulos que hemos leído que el Hijo mostraba amor al Padre y el Padre mostraba amor al Hijo. Y vemos en otros capítulos que ellos buscan ese amor. Así como ellos se aman, también quiere que nosotros nos amemos. Por lo tanto, ellos saben lo que es amor. Si Dios es un Dios trino, saben que es amor porque se amaron ellos eternamente. Siempre mostraron amor el uno por el otro y por eso conocen lo que es amor. Y por eso es lógico que Dios sea una Trinidad. ¿Por qué? Porque sabe lo que es amor. Y si Dios es amor, puede compartir ese amor con nosotros. Y es lógico que nos haya creado a nosotros, haya creado al mundo, porque quiso compartir el amor con nosotros. Pero un Dios que no sea trino, no conoce lo que es amor. No sabía para qué nos creó. ¿Por qué nos crearía un Dios que no sabe lo que es amor? Para que yo conozca que amo a una persona, necesito a esa persona. Pero si no existe nadie más, si solo estoy yo, ¿cómo sé qué es amor? Si no existe nada más, ni un ser personal, ¿cómo sé lo que es amor? Mas si Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ellos se pueden amar. Y eso vemos en las Escrituras, que ellos muestran amor el uno para el otro y son eternos. Por lo tanto, ellos siempre mostraron el amor el uno para el otro. Y ese fue el motivo de nuestra creación. Nos crearon por amor, para que el amor de ellos venga a nosotros y así nosotros nos amemos y seamos uno, igual que ellos son uno y se amaron por siempre y siempre se han amado y siempre se amarán. Ese amor muestra que es lógico creer en un Dios trino y que es ilógico creer en un Dios que no sea trino, porque un Dios que no sea trino no mostraría ese amor. Por lo tanto, no pensemos que es ilógico creer en la Trinidad de Dios, ya que sí es lógico creer en la Trinidad de Dios, porque eso mostraría que Dios es amor. ¿Y por qué Dios es amor? Porque es lógico que Dios sea amor si son tres personas las que conforman a Dios. Tres personas, un solo Dios. Eso tenemos que tener bien claro en nuestras cabezas, que no son tres dioses. No es Dios Padre, no es Dios Hijo, no es Dios Espíritu Santo, sino Padre, Hijo y Espíritu Santo son el mismo Dios, un solo Dios. Espero que hayáis podido captar o entender algo de lo que he explicado. Sé que no soy bueno en palabras y por eso me gusta mejor escribir, pero espero que algo de esto que acabo de decir os haya servido de algo. Y nos vemos pronto con otras enseñanzas y espero traer unas enseñanzas más claras y mejorar con esto, ya que es mi primer video en que hago explicando esto y no soy muy bueno con la forma verbal, prefiero la forma escrita. Pero espero que sea de bendición para vuestras vidas y espero verlos muy pronto en otros videos. Si me puedes ayudar dándole me gusta y compartiendo con las demás personas si piensas que le van a servir de algo y si piensas que te ha gustado el video. Así que nos vemos en otra ocasión y que Dios te bendiga mucho.